listo. Bueno, lo último que vimos la clase pasada, por cierto, tengo ahora, ¿se está viendo la cámara? Sí. Eso sí. Entonces ahora estoy más armado todavía. Compré un aparato para poder proyectar aquí sobre mi tablero del piso. Entonces voy a Wow. checar, tengo que probarlo, o sea, si no lo uso, qué gracia, ¿cierto? Vamos Ujú. a ver si funciona. Ahí está. ¿Sí? Chévere. Vale, entonces esto es para ustedes. Bueno, entonces para chicanear voy a decirles la tarea que hay que hacer. Ok. Simplemente lo que hay que hacer, primero que todo, se llama mapa conceptual. ¿Cómo les fue con el tema del concepto con la profesora de taller? Ya lo tuvieron que haber visto. Sí, sí, señor. ¿Cómo les fue? Pues bien, bien, a nosotros nos fue bien. No, no nos fue muy bien con los objetivos, pero con el concepto bien. Ok, tenemos que ver eso también. Bueno, mapa conceptual. Entonces, es un mapa conceptual que tiene que ver con el marco teórico. El marco teórico, o sea, poner, digamos, aquí lo principal que son condiciones climáticas, ¿vale? O sea, es el tema principal, el nombre del proyecto. ¿Se alcanza a leer o está muy pequeño eso? Eh, Muy pequeño, ¿cierto? sí. Condiciones climáticas, ¿cierto? Ok. Entonces, de ahí, digamos que sacamos un tema, una categoría, y esa categoría puede ser el aire, ¿vale? Sí. De ese aire sacamos una subcategoría que puede ser, no sé, presión o velocidad. Y sacamos, digo, una variable, ¿no? Una que puede ser velocidad, definición. Podemos sacar otra variable que sea eh, presión. No sé, las variables que tengan. Esto en principio ya lo deben tener. La Ujú. cuestión ahora es ponerle entre todo esto, aquí, pues yo no dejé mucho espacio, pero digamos, de presión, entonces poner así, libro XX. De presión tengo otro libro XX, tal libro, tal libro. De definición de aire encontré un documento o dos documentos. De velocidad solamente encontré uno. De aire en general, entonces encontré uno, dos, tres, cuatro textos de aire que hablan sobre el aire y que es como la categoría y no las subcategorías. Así. Entonces es todo esto con todas las categorías y las variables. Entonces, el otro es el agua. Por ejemplo, es la categoría, ¿no? Esta categoría vamos a desprender del agua, digamos, ríos y por decir algo, mares. Vamos a hacer esos dos nomás, por ejemplo. Y de ahí entonces anotamos los libros que tenemos relacionados con ese tema. Entonces de ríos tenemos el libro de las aguas de mi tierra. Acá, Colombia y el tal. Y aquí otro libro. De mares solo tenemos un libro. De agua en general tenemos un texto y tenemos otro texto y tal. ¿Sí? Entonces, se trata de tener esto pueden hacerlo en un cuarto si quieren, para que haya suficiente espacio. ¿Sí? ¿Se Ok. está viendo completica la imagen de lo que estoy dibujando? Sí. Sí, Sí, señor. señor. Entonces, todo esto lo pueden hacer en un cuarto para que tengamos de una sola vista, ustedes puedan tener que ver rápidamente sobre qué cosas tienen buena información y sobre qué cosas no tienen suficiente información. Como les digo, este es un ejercicio que es muy pretencioso lo que yo les estoy poniendo, pero es más que nada para que ustedes tengan como el esqueleto, como la metodología de cómo hacer un trabajo de investigación, de cómo,
de cómo escribir un artículo, de cómo escribir algo, ¿sí? Ujú. Entonces, esto lo pueden hacer, todo esto lo vamos a hacer, no lo voy a revisar así como el primer trabajo, no es que lo vaya a revisar minuciosamente, que lo tengan que hacer perfecto ni nada, pero sí me interesa es que les quede este tipo de herramientas y este tipo de metodologías, de maneras de hacer las cosas para que ustedes eventualmente la puedan usar, por ejemplo, el próximo semestre cuando veamos, digo, cuando vean la propuesta de trabajo de grado, ¿sí? Relación. La formulación de trabajo de grado. ¿Ustedes ven formulación de trabajo de grado el otro semestre? Sí, señor. Si Dios nos lo permite, Sí, sí. Dios no lo va a permitir, no te preocupes. Dios Eh, siempre quiere, sí, señor. Mediante sí, sí. sí, eso no lo pongamos en duda. Así sea virtual. Y si nos toca virtual, pues chévere, virtual, seguimos virtual. Yo sí, por ejemplo, no tengo problema con salir de la casa, pero, Ajá. No, la lo, formulación no importa, el problema van a ser las prácticas, lo Carlos. malo, eso sí está grave, pero la universidad hará algo para eso. ¿Qué les iba a decir? No, se me olvidó. Eso, entonces, ¿qué tal que el próximo semestre nos toque presencial o virtualmente a ustedes y yo hacer la práctica, la formulación del proyecto? ¿Quién Ujú. quita? Sí. Entonces, tendrían todas estas herramientas para hacerlas seriamente en el proyecto de grado. ¿Correcto? Sí, Todas señor. estas herramientas son simplemente no para que se las tomen como una tarea tan complicada, para que lo hagan más o menos y tengan los apuntes necesarios para que posteriormente el próximo semestre hagamos la formulación de trabajo de grado con todas estas características y ya sí con toda la seriedad del caso. ¿Entiende la idea? Sí, ¿No? señor. ¿Qué pasó? Sí, sí, señor. ¿Se murieron? Bueno, entonces, ninguna duda sobre esto. No, 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 señor. No, 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 está claro. Aquí, perdón, una preguntita. ¿Es Sí, pregunta. mis audífonos o hay un pitico por ahí? Hay un pitico como que va y vuelve. Ah, ok, pensé que eran mis oídos. No, no, Ok, no, tranquila, estás bien. Estás bien. gracias. O estamos mal los dos, que también puede ser. Yo estoy un Ah, poco. bueno. Bueno, listo. Entonces, si no hay más preguntas acerca de ese tema, ya dejo de chaconear con mi cámara nueva y pasamos a Chévere. la vista de la imagen normal. Y listo. Voy a compartirles una presentación que tiene que ver también con todo lo que estamos hablando, es decir, con la investigación, con pensar ciertos, hay algunas cosas muy sencillas aquí que seguramente ustedes ya conocen, que han tratado, que puede ser de colegio inclusive, que lo hayan visto en el colegio, pero sea así o que no, seguramente tengan presente que algo vamos a sacar de aquí. ¿Lo están viendo todos? Sí, Sí. señor. Sí, Sí. señor. Estoy grabando, ahí dice que Sí, en señor. la pantalla dice que estoy grabando, en la pantalla de ustedes. Sí, Ah, está vale, grabado. Un listo, botoncito en perfecto. rojo, sí. Ahí No hay aparece el color, el Botoncito. botoncito. Listo, vamos a hacer esto entonces en el tiempo que nos queda y sobre todo pensando en que Belkin no se nos vaya tan rápido. Es una exposición sobre investigación. Eh, para hacer un proyecto, la manera correcta como deberíamos hacerlo no es haciendo, digamos, pegando muros y haciendo plantas, no es la manera de hacer un proyecto. La manera de hacer un proyecto es empezar por la investigación. Eso es lo que les he, digamos, tratado de decir en el taller de ustedes, en el momento en el que participo. Y es como partir no de nuestra idea, sino partir de la idea de lo que buscamos, de lo que encontramos. Y para hacer investigación hay que tener cierta rigurosidad y hay que tener cierto, digamos, método, una manera como hacerlo, ¿no? Eh, una cosa es la técnica y otra cosa muy diferente es la investigación que tiene que ver con lo académico, con lo nuestro. Nuestra carrera se debate entre la técnica y la academia, entre la técnica, la ciencia, el arte. Bueno, aparte del arte, tenemos muchas cosas en las que se debate nuestra investigación, pero con toda seguridad no es solamente una técnica. Es decir,
ustedes puede que les encante la construcción y pueden dedicar toda su vida a la construcción. Eso no quiere decir que para ustedes eso sea una técnica, porque para los únicos que la construcción es una técnica es para los que hacen, para los que construyen, para los que pegan ladrillos, para los que estudian una tecnología de construcción en el SENA, ¿sí? Para ustedes es una cosa mucho más profunda, es una cosa que tiene que ver con el plantearse las cosas todos los días, con el replantearse lo que significa la construcción, el replantearse, por ejemplo, la manera tan complicada como se pegan los ladrillos, la manera tan complicada como se funden las columnas, y entonces en ese sentido ustedes dicen, hay un problema, hay que pensar en otra cosa, tal. Eso es lo que nos diferencia de lo técnico. Eso es lo que, digamos, algunos de ustedes que se dediquen a la investigación, a la docencia, a la parte académica, pues eso es lo que trata uno de pensar todo el tiempo. Es pensar cómo transmitir el conocimiento. Bueno, esto hoy en día está un poco revaluado porque casi que todo el mundo puede ver un video de YouTube. Este mismo video de YouTube lo puede estar viendo cualquiera y aprendiendo algo. Pero no es eso, es cómo pensar, es más que nada aprender a pensar. Bueno, entonces todo proyecto es un proyecto de investigación, una carretera. Una carretera tiene que hacerse pensando en muchas cosas que no solo son técnicas. Por ejemplo, cuántos carros van a pasar, si la gente lo necesita, cuál sería el impacto económico, cuál sería el impacto social, cuál sería el impacto. Por ejemplo, hacer una vía tan importante, ya creo que lo hemos hablado, si no es en esta clase, en otras clases, hacer una vía tan importante, tan, digamos, de unas características tan buenas relativamente para Colombia, digamos, entre Piedecuesta y Bucaramanga, ¿qué? ¿Era bueno? O había que pensarlo socialmente más de lo que simplemente hagamos una vía para solucionar el problema del transporte. No es así la cosa. Había que pensar qué va a pasar con Piedecuesta, qué va a pasar con Bucaramanga, qué va a pasar con Florida Blanca, qué va a pasar con Girón, qué va a pasar con el medio ambiente que hay entre todas estas ciudades, con la estructura ecológica principal, secundaria, terciaria, de todos estos espacios. ¿Y qué pasó? Pues que muchísima gente se vino a vivir a Piedecuesta por las facilidades que da esa vía, que muchísimos empresas constructoras, antes de que se hiciera la vía, sabiendo lo que iba a pasar, compraron toda Piedecuesta, es de HG, de M&M, de H&M, de todas las empresas constructoras del mundo. Entonces, se adueñaron del pueblo, el pueblo ya no es de los pobladores ya no es de los piedecuestanos, sino que es una cosa, ¿será que yo puedo llamar a Víctor y de Víctor a Giovanni y ponerlo y que escuche al menos? Sí, señor. Voy a llamarlo Claro por que sí. teléfono. Giovanni, ¿no? Vamos a ver si contesta o ya se durmió. Entonces, todas esas, es que me acordé por lo que él dice que está en Piedecuesta, ¿no? Que él también es, o es de Piedecuesta o vive en Piedecuesta. Le estoy marcando y ustedes me están oyendo, ¿cierto? Hola. Giovanni. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola, Giovanni. Te voy a involucrar en la clase, al menos que escuches. Luego es el video. Vale, listo, sí, señor. ¿Listo? Entonces quedas ahí atento. Justamente. No ha llegado la luz, pero vale, está bien. Vale, bueno, espero que tengas buena carga en el celular. Son solamente unos minuticos. Listo, para que escuches. 20%, pero bueno, vale. Uy, pucha. Bueno, hay que tener energía solar. Luego cuando dé la clase de energía solar en la materia de procesos para la construcción, como la voy a colgar en el internet, ahí lo pueden ver y pueden saber cómo hacerle. Tampoco es tan complicado. En fin, ni tan caro. Un poco caro sí, pero no tanto. Bueno, entonces estaba hablando de Piedecuesta, de que todo proyecto amerita investigación. No es poner pavimento, no es poner ladrillos, no es poner paredes. Todo proyecto amerita investigación. Y hablaba de Piedecuesta en la medida en que no se pensaron las consecuencias de una vía que por otro lado técnicamente es horrorosa, ¿no? Es una vía que tiene que ir uno como si estuvieran los carritos chocones para allá y para acá,
porque no fueron capaces de comprar los predios necesarios, de hacer las obras necesarias, de hacer las mitigaciones necesarias o lo que sea para hacer una vía recta como en todas partes del mundo. No, todo es como si lo hubieran hecho a propósito, ¿no? Parece una culebra, como si lo hubieran hecho. Entonces, técnicamente tampoco funciona, pero socialmente fue un problema terrible para Bucaramanga y para Piedecuesta. Piedecuesta en la medida en que estaba diciendo Giovanni que todas las constructoras compraron Piedecuesta. Gentrificaron, ya habíamos hablado de esa palabra, gentrificar, que es sacar la gente que habita el territorio históricamente y por plata. Entonces les hacen una oferta que se les llena los ojos de agua de solo pensar en esas millonarias cifras, pero para HG, para Marval, para esos no es nada. Entonces ellos a los campesinos los expulsan o a los habitantes de Piedecuesta simplemente los expulsan a las buenas, pero eso es expulsión, eso se llama gentrificación. Sacar gente de toda la vida del lugar que normalmente es de recursos limitados para hacer grandes edificios, grandes inversiones, grandes tal, y de esa manera pues digamos volver más negocio la ciudad. Entonces la ciudad se convirtió en eso. La ciudad empezó a superaglomerarse sin que el interior funcione. Es decir, la mayoría de la gente que trabaja en Bucaramanga como yo, no yo, pero la mayoría de la gente no va a la plaza, no utiliza las cosas de Piedecuesta, no hace parte del pueblo de Piedecuesta. Simplemente viene a dormir, compra por ahí en la tienda y normalmente en el Éxito, normalmente va al centro comercial y los piedecuestanos son los que están en el centro, los que están sobreviviendo, los que venden buñuelos, los que tal, ¿sí? Entonces, y Bucaramanga también sufrió. ¿Por qué? Porque la gente se fue. Si Bucaramanga no tiene gente que viva, o menos gente, entre menos gente viva en Bucaramanga, más barrios peligrosos hay, más espacios nocturnos deshabitados hay. ¿Sí? Entonces no se puede dar por hecho que simplemente haciendo una vía súper espectacular con 16 carriles para un lado y para el otro se soluciona la vida o se soluciona algo. Puede ser peor el problema. Si fuera difícil venirse a vivir acá, yo no estaría viviendo acá posiblemente, estaría viviendo en Bucaramanga como debe ser, porque yo vivo de Bucaramanga. Si a mí me preguntan dónde vive la gente de Villavicencio, mi familia, yo digo, no, en Bucaramanga. ¿Para qué les digo Piedecuesta si no saben ni qué es? Entonces digo, no, en Bucaramanga. Bueno, en realidad vivo en un pueblo cerca de Bucaramanga, pero es lo mismo. Entonces, bueno, entonces todo proyecto tiene que ser investigación. Y esa es nuestra manera de ver el mundo. Nuestra manera de ver el mundo tiene que ser así porque no somos tecnólogos, no somos estudiantes de tecnología, ni técnicos ni tecnólogos. Somos estudiantes, somos, digamos, pensadores. Estamos aquí en la universidad para aprender a pensar. Ni siquiera tanto para aprender cosas, sino para aprender a pensar. Y por eso me parece tan importante y por eso me inventé, por ejemplo, esta materia, porque es un espacio que nos permite aprender a seguir caminos en todas las cosas que hagamos de la vida. Es decir, cuando yo, por ejemplo, no sé, voy a comprar un panel solar, por decir algo. Entonces, yo hago unas tablas, analizo cuáles son los precios, cuáles son los vatios, cuál es tal, hago una relación de cosas, de qué me conviene más, de este se puede pagar sin intereses en la tarjeta de crédito, este no sé qué, Todo eso se pondera. No estoy diciendo que se usen fórmulas y no sé qué por allá. No, pero todo eso se pondera y se piensa. Una amiga que es también así, digamos, muy nerda, entonces ella, que se llama Claudia Bueno, por si acaso ve el video, ella una vez hizo una tabla, creo, para ver si le convenía casarse o no. Entonces, tales y los pros, los contras, no sé qué, y luego también para tener hijos, bueno, para todo hacía tablas, pero ella sí lo hacía en Excel con fórmulas y todo, porque ella es más juiciosa. Entonces, pero ese es el pensamiento científico que nosotros tenemos que buscar en la academia, o al menos en la academia en la que estamos, que no es tecnología. Epistemología es una palabra muy importante. ¿Qué es la epistemología? La epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento, que estudia la manera de aproximarse. Bueno, es mi definición, ¿no? Ustedes pueden buscar definiciones más profundas, más científicas, pero para que nos entendamos, la epistemología es
la ciencia que estudia la construcción del conocimiento. O sea que hay epistemólogos, hay gente dedicada a estudiar cómo estudiar. O hay gente dedicada a estudiar qué es el estudio, cómo se aprende, cómo se desarrollan los proyectos y más o menos eso es de lo que se trata esta materia. Aunque ustedes están haciendo, y eso es lo que les decía antes que quede claro, ustedes están haciendo un ejercicio, pero ese ejercicio es una excusa simplemente para que ustedes tengan, para que ustedes logren construir un poco el conocimiento de lo que significa la epistemología, o sea, de cómo armar un, un marco teórico, un texto, un documento sobre algo. ¿Estamos bien? Vale, sí. Vale, los problemas Sí, señor. existen. Entonces, los problemas existen afuera, los problemas están ahí, los problemas hay que buscarlos, los problemas hay que verlos. No problema, como tal, decir que es que no tengo plata para comer, no es eso, pero también puede llegar a ser un trabajo de investigación el hecho de decir, ¿cómo hago para comer? ¿Cómo hago para hacer? Si tuviéramos que hacer eso, todos ustedes y yo, lo que tendríamos que hacer es eso, escribir, hacer un mapa conceptual, hacer una lluvia de ideas, hacer todas estas, lo que dice la segunda frase de la diapositiva es el papel de las teorías en la observación y la construcción del conocimiento. Entonces, las teorías y todo lo que aprendemos acá y en todas las asignaturas que les dicen cómo hacer investigación y tal, les sirve para desarrollar todas esas propuestas de la vida. Lo que va a hacer, por ejemplo, Nancy para la próxima clase, nos va a proponer algo. Para eso tiene que hacer algo científico, es decir, pensar, bueno, cuánta plata, qué plata estamos todos pelados, entonces podría ser de a 1.000, de a 2.000, de a 10.000, el profesor a lo mejor es rico, te equivocas totalmente. Pero la cuenta del profesor no. Por eso ya Otro número de cuenta. te equivocas totalmente, entonces, bueno, el número de cuenta, técnicamente podemos hacer eso, en fin, todo eso es un análisis científico, hay que verlo como tal, y no hay que minimizar nada de eso que estamos hablando. Es importante entonces, por ejemplo, ese ejercicio que va a hacer Nancy, es una clara muestra de lo que significa la relación ética, sociedad y conocimiento. Entonces, nosotros vamos a usar nuestro conocimiento, nuestras posibilidades para éticamente colaborar en algo con la sociedad, ¿sí? Vemos un problema, hay un problema que básicamente es un problema, como los problemas que conocemos común y corriente, pero es un problema que lo vamos a convertir vamos a utilizar para buscar de alguna manera algo, construir algo que aporte. De alguna manera, éticamente tenemos la obligación ética, incluso los oigo hablar mucho de religión, de Dios y de tal, así que tenemos también una obligación moral, casi que religiosa también de hacer eso, ¿no? Supongo que todos somos de la misma creencia, todos son católicos o cristianos o lo que sea, la misma vaina, ¿sí o no? ¿O hay alguno musulmán o judío o algo así? No, ateos. No, No, no. esperen que Estamos nosotros y Giovanni. Giovanni lo está pensando. Giovanni, ¿qué está pensando? No, pues ese es el ateísmo, también existe. Ah, Giovanni es ateo. Pues preferiría decir que no tengo así como religión. Eso se llama, Ateo, gracias a Dios. eso se llama agnosticismo. No, que no es que uno no crea en nada, sino que no lo puede explicar y prefiere como dedicarle su energía a otra cosa. Algo así. Exactamente. Bueno, te recomiendo entonces, Giovanni, que busques lo que es agnosticismo. Por ejemplo, busca lo que es agnosticismo apaticista. Te puede dar luces sobre lo que tú eres, porque eso es importante en la vida, saber lo que uno es. Tú no eres ateo, claramente no. Y si no hubieras dicho, no, yo no creo en Dios, no, eres agnóstico y posiblemente agnóstico apaticista. Mira a ver y verás que encuentras algo de eso. En fin, entonces moralmente, religiosamente, éticamente, tenemos tenemos una obligación que hay que cumplir. Bueno, seguimos, vamos a ir un poco más rápido porque Belkis ya se fue. Nos abandonó. No, acá estoy, yo lo estoy escuchando desde lejos, pero acá estoy.
Bien, listo, vale. Entonces, ¿cómo se construye la verdad? A partir de la ciencia y la realidad. O sea, lo que hay que ver son los fenómenos empíricos. Lo empírico, acuérdense que es lo observable, lo que se puede ver. Eso desde siempre ha estado. Y por eso vamos a hablar un poco sobre la historia de la ciencia. ¿Alguien me puede decir cuántos minutos nos quedan? De grabación, digo. ¿No se ve en sus pantallas? Es que aquí no lo veo. No, Bueno, pero quedan más de 10 minutos. Entonces vamos a empezar con la historia de la ciencia, que tiene que ver con eso. O sea, los primeros pensadores en la Grecia antigua y demás, Aristóteles, Demócrito, Pitágoras, Platón, todos esos que hemos escuchado miles de veces, lo que hicieron, su mayor aporte fue la manera de pensar la realidad. Es decir, que no es imaginando, que no es soñando, que no es de manera creativa solamente, sino que también es observación. Todos estos además eran artistas, arquitectos, filósofos, tal, o sea que no podemos decir que eran unos cuadriculados y tal, no, eran unas personas muy inteligentes, muy interesantes, que además de eso empezaron a pensar en qué hay que hacer, ahora sí quedan 10 minutos. Creo que al final de los 10 minutos terminamos la clase por hoy, ¿les parece? Ya tienen más tarea y continuar el ejercicio que estamos haciendo. ¿Listo? listo, Carlos. Entonces, por si acaso me despido, si se ¿Vas a montar eso en YouTube, en nuestro canal. No se olviden de darle like, que a ustedes no les cuesta nada y a mí me viene muy bien. Y compartir, no sé si se me olvida siempre. Ah, ok, ok. Vamos a realizarlo. Sí, eso lo voy a montar. También voy a subir las diapositivas y esta no la vamos a acabar, entonces la continuamos la próxima clase. Listo, entonces Aristóteles lo que hizo fue un proceso de observación, o sea, lo que les digo, estar empíricamente, directamente conectado con la naturaleza, que también tiene que ver con la fenomenología. La fenomenología no son cosas esotéricas ni nada de eso, sino observar directamente el fenómeno, lo que está pasando, lo que sea que esté pasando. Es decir, yo puedo en este momento observar a Diana y decir, está medio enferma, tiene un poco de calor, se ubicó de tal manera que no veamos sino una pared blanca en el fondo porque tiene muy desordenada la casa. Es decir, yo sé, no, no te oigo en todo caso porque tienes el micrófono apagado, Tiene un poquito pero de sueño. tiene un poquito de sueño, o sea que puedo trasnochar, de pronto tiene los ojos rojos Tatiana, entonces Tatiana evidentemente anoche se emborrachó totalmente porque si no, no tendría los ojos rojos, o se drogó a lo mejor, o está drogada, no sabemos. En fin, esa es la observación, esa es la fenomenología, ver el fenómeno directamente. Eso fue lo que Aristóteles se inventó y por eso pasó la historia. La observación y la generalización, es decir, buscar la repetición de los fenómenos. Si yo tiro un objeto con tanta fuerza, siempre cae en la misma parte. Entonces ahí uno encuentra esa generalización, ¿no? Si yo a alguien le escupo la cara, siempre me va a insultar. Eso es una generalización. Entonces uno dice, efectivamente, preferiblemente no escupir a nadie y menos en épocas de virus porque te van a matar. Exactamente. Entonces, y tratar de explicar eso. Tratar de explicar el por qué la gente se molesta cuando la escupo, el por qué la piedra cae tal, o el por qué la piedra rebota en el agua. Tratar de explicar esos fenómenos que son generalizados, que se repiten. Entonces, él se inventó algo que se llama el silogismo. Todos habrán escuchado lo que significa el silogismo, ¿sí o no? Silogismos simples, complejos, etcétera. ¿Pero qué es? No. Bueno, los que no lo hayan escuchado, No. simplemente un silogismo es esto que está aquí. El hombre piensa, Raúl es hombre, luego Raúl piensa, ¿sí? Entonces, las mujeres de Santander son bravas. Diana Villarreal es de Santander, por tanto, Diana es brava. Qué mentira. Eso es una verdad absoluta, nadie me lo sacará de la cabeza, pero simplemente es un ejemplo. Pongamos, no sé, pongamos otro ejemplo. Los alcaldes son ricos. Víctor Prada es rico, por lo tanto, Carlos. Víctor es alcalde.
Es como también como decir por lo menos que, o bueno, no sé si quepa en el ejemplo, que los políticos son corruptos o algo así. O sea, eso es como, Bueno, no, sí, podría ser. De hecho, no, estaba. o sea, lo que voy es que como algo que uno siempre escucha o algo así, No, 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 o no, no. basado en una investigación o No, algo no, así. no, 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 no. Un silogismo, ¿Carlito se digamos, despertó? Es que sí, el parece que silogismo sí. se basa como una premisa, ¿no? Como a... Es una premisa, dos premisas que comparadas dan una tercera lógica, ¿sí? Un silogismo es, eh, como Carlos, resultado de una premisa. Carlos tiene 25 años, Carlos Cortés, ¿no? O sea, yo. Carlos Entonces, tiene Carlos es 25 joven. años. Las personas de 25 años son jóvenes, por tanto, ergo se dice, o por tanto, o entonces, Carlos es joven. Hay silogismos directos así y sencillos y casi que bobos, pero hay otros que no tanto y que son equivocados. Por ejemplo, lo que estaba diciendo antes, los alcaldes son ricos. Víctor es rico, luego Víctor es alcalde. No, ¿cierto? No. Es un silogismo totalmente equivocado. Y hay mucha gente que sin pensarlo hace esos silogismos estúpidos. En Los Simpsons, Ah, ok. hay un ejercicio, un capítulo en el que aparecen osos en un oso en la ciudad. Y entonces todo el mundo, no, hay que luchar contra los osos y hacen patrulla contra los osos, no sé qué. Y entonces Lisa le dice, papá, pero estamos pagando impuestos por esto y no tiene sentido. Entonces Homero le dice, ¿ves osos? Dice, no, no, no hay osos. Ah, bueno, entonces está funcionando. Entonces dice Homero, sí, hay patrullas antiosos, vemos que no hay osos, ergo, las patrullas antiosos funcionan. Pues totalmente equivocado. El problema es que la cosa es que no hay osos, aunque haya muchas patrullas buscando. Entonces Lisa le dice, papá, esta piedra sirve para ahuyentar los osos. Y él le dice, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Por qué dices eso? Y entonces ella le dice, mira, no hay ningún oso. Y entonces Homero se queda pensando, como es tan inteligente, se queda pensando y dice, te doy $10 por la piedra. Eh, Eso es lo que mucha gente hace, un silogismo totalmente equivocado. Una cosa relacionada con la otra no necesariamente da un silogismo positivo, pero sí, son muchos es una herramienta científica muy básica que nos sirve para desarrollar cosas, como decir, lo que les decía antes, las mujeres santandereanas tal, eso es claro, ¿no? O sea, eso no hay ninguna duda, ¿cierto? Sí, claro, no hay Seguimos. duda. Entonces, Demócrito es otro de los pensadores antiguos, ya vemos 300, 400 años antes de Cristo, que descubrió el átomo. Él nunca vio un átomo, nunca pensó en un átomo, nunca, digamos, lo materializó, sino solamente en su mente. De la observación, de la división, de los ejercicios, de la práctica, descubrió, propuso, más que descubrió, que las cosas están compuestas de otras cosas y otras cosas y otras cosas y tiene que haber una mínima cosa que componga todas las cosas, ¿sí? O sea, no se puede dividir las cosas casi hasta el infinito, hasta el punto en que llegamos al átomo. Realmente él se equivocó porque podemos llegar, el átomo lo podemos dividir, ¿no? El átomo se divide en neutrones, protones, electrones, y eso es lo que es la electricidad, y esos son los que son las bombas atómicas, etcétera. Pero sí descubrió, digamos, antes de eso, piensen que la gente pensaba que estaba hecha de gente, su ser era gente, y no, él dijo no. De hecho, las partes no son, el todo no es la suma de sus partes, y ese es el principio de la teoría sistémica y un poco también de la teoría de la complejidad. Eso, la teoría sistémica, que la pueden buscar también, que significa que el todo no es la suma de sus partes, es decir, que las partes individuales se pueden estudiar y uniendo esos estudios no se obtiene el todo. Hay que estudiar sus partes, pero hay que estudiar el todo. Es decir, para entenderme a mí, hay que estudiar mi cerebro, hay que estudiar mis riñones, mi corazón, mis dedos, mi piel, pero también hay que estudiarme completo, es decir, cómo me muevo, cómo soy, cómo hablo, con quién me relaciono,
con quién no, desde la parte física, desde la parte mental y desde la parte espiritual. Voy a ver si alcanzamos a seguir. Bueno, Pitágoras y sus números y la matemática y la perfección de la matemática a partir de, digamos, de estos grandes pensadores. Y viene un momento que es el Renacimiento. Hubo un tiempo de, digamos, decadencia de esas metodologías, de no pararle bolas tanto a lo que significa la observación, sino más bien pensar otra vez en el cielo, en la imaginación, en lo esotérico, en lo que podría ser y no necesariamente es. Pero ya se nos va a acabar el tiempo, entonces lo dejamos acá y continuamos la próxima clase si les parece. ¿Correcto? Sí, señor, muchísimas gracias. Listo, ¿Alguna Dani, muchas pregunta? gracias. Buen Carlos. día. Bueno, chao niños, que les rinda Carlos, hoy. hasta Gracias, nos luego. vemos mañana. Gracias, Bueno, hasta luego. chao. Ninguna pregunta, cualquier pregunta por el WhatsApp o por el correo, ¿listo? Gracias. Vale. Un Gracias. abrazo, que les vaya muy Gracias. bien a Ok. todos. A todos feliz día. Hasta luego. Enviamos. Eso, feliz día. Dejar de compartir. Chao.